Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo sea el caso en el que esté viendo el video. Les saludo el profesor Henry Hacha. Vamos a seguir con las clases de literatura y esta vez vamos a hablar del vanguardismo, un movimiento literario que surge a inicios del siglo XX, ¿no es cierto? Y en la actualidad algunos manejan, eh, vamos a llamarles algunas huellas que nos ha dado el vanguardismo. Vamos a ver qué es el vanguardismo, sus principales exponentes, vamos a hablar un poco de historia, vamos a conocer también a las obras más conocidas y los personajes más recordados. Empezamos. Vanguardia o vanguardismo, ¿no? El vanguardismo es un cúmulo, es un conjunto de ismos que nacen después de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué buscan? Buscan renovar el arte occidental. Otra vez, el vanguardismo es un conjunto de ismos, ¿cierto? Es un conjunto de ismos que nacen después de la Primera Guerra Mundial y tiene como fin renovar el arte occidental. Es decir, el vanguardismo rompe todas las reglas del arte habida y por haber. Normalmente, por ejemplo, uno escribe una poesía, ¿no es cierto?, de izquierda a derecha, pero los poetas vanguardistas dicen, ¿por qué no hacer poemas con formas? Como la que vemos aquí. Y esto se llama caligrama. Poemas con formas, nunca se había visto esto, ¿no? O también por el lado de la pintura vamos a encontrar esto, ¿no? Es decir, el arte ya no solo es libre, sino que busca innovar completamente, ¿no? Las sensaciones, las emociones, lo que quiere plasmar el autor. Ya no solamente nos remitimos a un libro que se abre de esta forma o se lee de esta manera. Hay un libro, por ejemplo, de Carlos Oquendo de Amat, peruano, que se llama 5 metros de poemas. Y para leerlo tienes que estirarlo, como un acordeón, porque es literalmente 5 metros de poemas. Claro, el vanguardismo, pues vamos a llamarle así, es el punto más alto de la libertad de la expresión del arte. ¿Listo, muchachos? Eso es el vanguardismo, la rebeldía, el no seguir reglas. Eso es el vanguardismo. Cuando surge a inicios del siglo XX, vale decir 1915, 1920, ¿no? 1930, 1940, a flor de piel estaba el vanguardismo por casi toda Europa. ¿Ya? Ahora que ya sabes algo del vanguardismo, vamos a continuar. Vamos a ponerte el primer PPT. Tengo por aquí. Definición. ¿Qué es el vanguardismo? Yo ya te di un alcance. Ahora lo vamos a leer todos juntos. Viene a ser el nombre genérico de las nuevas tendencias que aparecen al finalizar la Primera Guerra Mundial. Ah, profesor, lo que me dijo. Exacto. El vanguardismo es la reacción frente a las corrientes literarias y artísticas del siglo XIX. Vale decir romanticismo, realismo, naturalismo, etc. Y que pretende la ruptura con el pasado inmediato y con las normas antiguas de la literatura. Profesor, no entendí. Es lo que te dije hace un momento. El vanguardismo busca romper todas las reglas del romanticismo, del realismo, del naturalismo y propone algo nuevo. Por ejemplo, un vanguardista ya no escribiría en una hoja de papel. Un vanguardista podría escribir, por ejemplo, agarra una hoja de un árbol, una hierba, una penca de plátano, por ejemplo, y ahí escribe. Profesor, qué rebelde, ¿no? Ya no usa papel como otros escritores. Claro, vanguardista, ¿no? Si tú, por ejemplo, yo hice este experimento con algunos alumnos, este es tu cuaderno, ¿qué tal si lo escribes al revés o de lado? ¿No? Profesor, ese es ser vanguardista, claro, porque estás rompiendo las reglas del arte que normalmente uno conoce. ¿Listo? Eso es el vanguardismo. Romper de forma absoluta las normas que tiene el arte occidental.
¿Ya, muchachos? Mira, acá le he puesto pues un óleo, una pintura, ¿no? Mira cómo están los relojes. Más adelante te voy a decir de quién es la pintura. Ahora, el vanguardismo se desarrolla en los tres géneros literarios de la época, los más importantes de la época. El género lírico, en el género narrativo y en el género dramático. ¿Ok? Repito, el vanguardismo se desarrolla en tres géneros literarios, en el lírico, en el narrativo y en el dramático. Vamos a pasar a explicarte por partes, ¿ya? Voy a repetir por tercera vez. El vanguardismo se manifiesta en el género lírico, en el género narrativo y en el género dramático. Vamos a ver qué nos dice el género lírico. Ahí está Filippo Marinetti, por ejemplo, ¿no? El que va a abordar dicho género. Narrativo, el grande, un grande, Frank Kafka. ¿Quién no ha leído La Metamorfosis? No, si no ha leído, yo te la voy a dar a conocer en un momento. Luigi Pirandello, seis personajes en busca de su autor, una de las obras más emblemáticas de este italiano. ¿Ya? Vamos a verlo por partes, vamos a ver por el lado lírico. A ver, voy a sacar mi camarita, ahí está. Lírico. Profesor, ¿qué características de vanguardia aparecen en el género lírico? El género lírico tiene algunas características. Por ejemplo, el versolibrismo. ¿Cómo es el versolibrismo, profesor? Versolibrismo quiere decir verso libre. Antes del vanguardismo, los versos tenían que estar sujetos a unas normas. Por ejemplo, vamos a poner por aquí. Antes, ¿no? Vamos a suponer que este es el libro, un poema. Acá un verso tenía que tener ocho sílabas. El siguiente verso tenía que tener 7, el siguiente 8, el siguiente 7, el siguiente 8. ¿Me entiendes? Tenía que seguir un patrón. Antes del vanguardismo era así la poesía. Pero cuando viene o llega el vanguardismo dice, no, el poeta escribe lo que él quiera. Su verso es libre. Puedes hacer versos de cinco sílabas, como también puedes hacer versos de 15 a 20 sílabas. Eso es libre. Por eso se llama verso librismo, librismo de libre. Siguiente. Falta de un plan lógico. Claro, no hay orden en las ideas. ¿Sí? No hay un orden en las ideas de los poemas. Por ejemplo, si tú lees acá tenemos un, un poema de Carlos Oquendo de Amat, ¿no? Muchas veces los poemas no tienen orden. Mira, ve, estás acá y luego, mira esta forma. Mira esta forma. Estás en forma horizontal, luego en forma vertical. ¿Me entiendes? No hay un orden lógico para entender los poemas de los vanguardistas. ¿Ya? Vamos, vamos a seguir. Dice, esquematismo. Si te has dado cuenta, aquí hay un esquema. Claro, ¿no? Este es un esquema, profesor. Sí, los poemas de los vanguardistas normalmente tienen esquemas. ¿Para qué? Para enseñarte mejor, para que se muestre como imagen, ¿no? Si tú estás hablando, por ejemplo, de la locura, si tu poema se llama La locura, título, La locura, y las palabras pueden estar en desorden, ¿no? Pero ese esquema te lleva a la idea de locura. ¿Ah? Luego dice preponderancia de la imagen. ¿Cómo es eso de preponderancia de la imagen? Eh, complicado para hacerte entender esto, vamos a llevarlo a términos más sencillos, ¿ya? Profesor, ¿cómo es que los poetas crean imágenes con palabras? ¿Se puede crear imágenes con palabras? Claro que sí. Si yo digo, por ejemplo, eh, un gallito frente a la ventana miraba como el mar. Un gallito frente a la ventana miraba como el sol moría al final del mar. ¿Qué imagen está en tu cabeza? El atardecer. ¿No es cierto? Claro, el atardecer, el sol muere en el mar, el atardecer. Otra imagen, vamos a ver, por ejemplo,
Ya. Ella le tomó de la mano a él, caminaron lentamente por el parque, entre risa y risa, codo a codo, iban muy felices. ¿Qué imagen te has dado? Ah, profe, la imagen de una pareja de enamorados. ¿Te das cuenta? Se puede construir imágenes en la cabeza de una persona con palabras. Y eso lo hace el vanguardismo, ¿ya? Preponderancia de la imagen. Y esto es una de las características más importantes. Esto ha venido muchas veces en los exámenes de admisión. Aparecen los famosos caligramas. Estos que están aquí son caligramas, mira. Caligrama es poemas con formas. Mira, esta mariposa. Este poema tiene forma de mariposa. Por tanto, ¿de qué va a hablar este poema? De mariposas. Este poema tiene la forma de un hombre. Por tanto, ¿el poema de qué va a hablar? Del hombre, pues. ¿Ya? No hay que olvidarse. Vamos a recapitular. Características en el género lírico. El verso librismo. El autor es libre. Puede hacer versos como él quiera. Falta de un plan lógico, el desorden, ¿no? Como lo vemos aquí. Esquematismo, esquemas acá, formas. Preponderancia de la imagen, ya te expliqué, ¿no? Representar cosas mediante ideas a partir del lenguaje. Y los famosos caligramas, ¿ya? Y los famosos caligramas. Bien, vamos a seguir con el otro género, el género narrativo. Profesor, ¿qué características tiene el género narrativo? Te he puesto 5 características, ¿ya? 5 características. Perdón, 4, solo 4, que ha habido un error. 4. Primera característica, aparece el flashback. Profesor, ¿qué es el flashback? Mira, este es un flashback. Esta imagen que está aquí, este es un flashback. Dice, un flashback es una forma de presentar eventos que sucedieron antes de la acción actual. ¿Qué es un flashback? Regresar al pasado para explicar el presente. Repito otra vez. Es explicar, ¿no? Explicar el presente yéndote al pasado. Claro, es explicar el presente yéndote al pasado. Un ejemplo, profesor. Eh, vamos, un ejemplo chiquitito, ¿no? Se ve el internet, tú no has dado tu práctica. Llega a las 10 de la mañana, no has dado tu práctica. Me escribes y me dices, profesor, no pude dar mi práctica. Me escribes a las 2 de la tarde. La práctica era a las 10. Y me escribes a las 2. Profesor, no pude dar la práctica. Yo te pregunto, ¿por qué? Y tú me dices, no, profe, es que atrás, ¿verdad? Atrás, hace 3, 4 horas se fue el internet en mi casa y no pude dar la práctica. Ah, te fuiste al pasado para explicar el presente. El flashback son los recuerdos, muchachos. Es una técnica literaria. Uno está escribiendo y para hacer más larga la historia o más emocionante, depende al narrador, busca un recuerdo, ¿no? Y se hace más extensa la historia. Por ejemplo, tú estás caminando por la calle, la pandemia, todo esto con la vacuna y la solución, y etcétera. En el año 2022 te encuentras con tu amigo. En la calle te encuentras con él, ¿no? Estás conversando de cosas del momento, del 2022, y de pronto uno de los dos dice, ¿no? Oye, ¿y en el 2020 cómo te dio a ti la pandemia? ¿Cómo te agarró? Y tú le explicas, hace 2 años, cuando la pandemia empezaba, yo no salía de mi casa, usaba mascarillas, recuerdo que mi madre me hacía, pues, ¿no? Un menjunje ahí con guión, cebolla, ajos, etcétera. ¿Qué has hecho? Has regresado, ¿no? Has ido al pasado. Eso es un flashback. Muchachos, si tú, por ejemplo, estás ahorita, pasas por una losa deportiva, estás caminando, te fuiste a comprar pan, caminas por una losa, miras la losa y recuerdas y dices, en esa losa hace como un año atrás jugábamos pelota con mis amigos. Ya, has hecho un flashback.
Has hecho un flashback. ¿Ya, muchachos? El monólogo interior. ¿Qué es un monólogo interior? Mira, acá está la imagen de un monólogo interior. Un monólogo interior es el fluir de la conciencia sin los signos de puntuación. Repito, es el fluir de la conciencia sin los signos de puntuación. ¿Cómo es eso, profesor? Te explico. Cuando una persona piensa, no piensa con signos de puntuación. Los signos de puntuación tú los plasmas en un libro, en una hoja, para que tenga orden tu enunciado, ¿no es cierto? Pero en tu cabeza tú no piensas con signos de puntuación. O te imaginas así pensando. El presidente Vizcarra ha dicho que podemos volver al encierro obligatorio. Punto y coma. Pero yo creo que no es necesario. 2 puntos. Mis razones son las siguientes. Punto. Nadie piensa así, ¿no es cierto? Uno fluye, fluye. Por tanto, cuando tú veas un libro que tiene corridas y es un fluir de conciencia, alguien está hablando corrido, sin signos de puntuación, tú dile, ya, esa técnica es el monólogo interior. No van signos de puntuación. Tú vas a ver un libro que no tiene signos de puntuación. Profesor, esto no tiene signos de puntuación. Muy bien, ese es un monólogo interior. El vanguardista quiso reflejar exactamente lo que estaba en la mente. Suena raro, ¿no? Quiso reflejar exactamente lo que estaba en tu cabeza. ¿Ya? Eso es el monólogo interior. Multiplicidad de voces. Normalmente, con el realismo y con el romanticismo, había alguien que te contaba la historia. O un personaje, o un narrador omnisciente, o un narrador testigo, ¿no es cierto? Pero, cuando llegue el vanguardismo dice, no, vamos a hacer que el que cuente la historia sea, por ejemplo, un personaje Juan. Y luego que cuente la historia ya no Juan, sino una chica que se llame Teresa. Y luego que Teresa cuente la historia, que cuente la mamá de Teresa la historia. Y luego que aparezca un narrador omnisciente. ¿Me entiendes? O sea, son varios los que narran la historia. ¿Ya, muchachos? Eso se ve, por ejemplo, en las obras de Mario Vargas Llosa, en las obras de Gabriel García Márquez, ¿ah? Jorge Luis Borges, entre otros. Ruptura del orden cronológico del relato o del orden lógico del relato. Normalmente, un relato es inicio, nudo y desenlace. Repito, inicio, nudo y desenlace. Ese era lo normal, ¿no? Si tú ves, analizas las obras que hemos visto, tienen ese formato, inicio, nudo y desenlace. La Ilíada, la Odisea, Edipo Rey, Romeo y Julieta, Crimen y Castigo, Madame Bovary. Inicio, nudo y desenlace. Pero el poeta vanguardista o el narrador vanguardista dice, ¿por qué no empiezo por el final? ¿Pasa algo si empiezo por el final? No. ¿Me van a denunciar? No. ¿Voy a quemar? No. Entonces empiezo por el final. Y el poeta vanguardista empieza por el final. Del final se va al inicio y termina con el nudo. O puedes empezar con el nudo, te vas al final y terminas con el inicio. Así es una técnica para jalar al lector, ¿no? Por ejemplo, si tú lees una obra de Gabriel García Márquez, ¿no? Se me dio el nombre, ahorita voy a acordar el nombrecito. Crónica de una muerte anunciada, ¿no? El personaje y se levantó a las 5:30 de la mañana sin saber que lo iban a matar. Ah, caramba, profesor, está interesante, claro. Ha empezado por el nudo, ¿no? Son técnicas, muchachos, son técnicas, ¿ya? Entonces vamos a repasarlas. El flashback, que es un regreso, ¿no?, al pasado, es un recuerdo. El monólogo interior, que es el fluir de la conciencia sin utilizar signos de puntuación. Hay muchos narradores, eso se llama multiplicidad de voces, y no se respeta el tiempo lógico de la historia. ¿Ya? Vamos a seguir. Representantes. Tenemos muchos representantes. ¿Ah? Tenemos muchos. Acá no podríamos pasar por lo menos unas 5 a 6 clases. Ernest Hemingway es el creador del Viejo y el Mar, que perteneció a la generación perdida. ¿Ah?
Ernest Hemingway, ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1954. Una obra muy interesante que la vamos a ver en la siguiente clase. James Joyce, que es el creador, apúntalo por favor, que es el creador, dicen, ¿no? O es el padre del monólogo interior. Su obra, Ulises. William Faulkner, que hace El sonido y la furia, Premio Nobel de Literatura, 1949. Bertolt Brecht, un revolucionario del teatro, ¿no? Madre y Coraje y sus hijos, sus principales obras. Albert Camus y Jean-Paul Sartre, los dos, ¿no? Los dos muy, muy importantes en el aspecto de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, Albert Camus tiene La peste y Jean-Paul Sartre tiene El mito de Sísifo. Ambos son premios Nobel y me parece que Jean-Paul Sartre es el que rechaza el premio Nobel, ¿no? Acá está nuestro amigo Jean-Paul Sartre. William Faulkner, ¿no? El norteamericano. Frank Kafka, con su obra La Metamorfosis, ¿no es cierto? Dicen que La Metamorfosis es una obra mala, ¿no? Es una obra pésima, porque su forma de relato no es tan buena que digamos, es como un spoiler, ¿no? Ahorita te voy a contar por qué. Thomas Eliot, La Tierra Baldía, Premio Nobel en 1948. Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, entre otros. ¿Ya, muchachos? Estos son los autores más importantes del vanguardismo. Ahora vamos a hablarte de uno en especial, de este flaco, el flaco de oro, ¿no? Este señor Franz Kafka. Mira, mira, mira la foto de Kafka. Quédate un ratito mirando la foto de Kafka. Es un tipo que se nota, ¿no? En la mirada se nota un tipo muy cohibido, un tipo con miedo, y eso responde a que quedó huérfano de madre desde muy temprano. Su papá era militar, ¿no? Y lo trataba muy duro. Tanto así que Kafka llega a crecer con mucho resentimiento para con su padre. Más adelante Kafka, cuando ya es un adolescente, conoce a una mujer, a Felice Bauer, luego conoce a Julie, ¿no? Y finalmente Kafka tiene problemas de tuberculosis y muere. Le deja una obra a su padre, que se llama Cartas al Padre. En esa obra, Kafka expresa todo lo que él siente o lo que quiso decirle a su padre y no pudo. Un grande Kafka. Si algún día quieres leer algo de Kafka, puedes leer otras obritas, como por ejemplo El proceso y Carta al Padre. Son dos obras muy buenas, creo yo, mejor que La Metamorfosis. ¿Ah? Nuestro amigo Kafka es muy conocido por una obra, ¿no? Por la obra que se llama La Metamorfosis. La Metamorfosis, que habla acerca de que un hombre se transforme en un insecto, ¿no? El amigo de Kafka, Max Brod, amigo íntimo de Kafka, será el encargado en editar y en publicar las obras de su amigo Kafka, ¿ya? Max Brod. Pero Kafka nunca las quiso publicar, quizá porque él sabía que no eran tan buenas, ¿no? Vamos a ver qué nos decía Kafka. Kafka maneja dos teorías, ¿ya? Apunta la deshumanización del hombre, ¿ya? Y el absurdo kafkiano. Repito, la deshumanización del hombre y el absurdo kafkiano. ¿Qué cosa es uno con lo otro, profesor? ¿Qué es la deshumanización? Kafka decía, a inicios del siglo XX, Kafka decía, en algún momento la modernidad nos va a aplastar, en algún momento la modernidad nos va a traspasar y nos va a quitar ese lado humano que tenemos, ¿no? Y en efecto, las máquinas, los celulares, las laptops, las computadoras, todas esas cosas nos han alejado de ir y conversar con nuestro amigo en la puerta, de ir y tocarle la puerta al vecino y decirle, oye, ¿cómo estás? Vamos a conversar un rato. Tal vez no ahora porque hay pandemia, pero antes, ¿no es cierto? Se podía hacer eso, pero la gente no lo hacía. Te quieren saludar en tu cumpleaños y te ponen en tu Facebook HB, nada más, o feliz cumpleaños, ¿no? Nos hemos resumido, la tecnología nos ha traspasado. Kafka nos decía,
no hay que llegar a eso. Pero mira, han pasado casi 100 años y el ser humano se ha vuelto un alienado, ¿sí? Repito, se ha vuelto un alienado. ¿Cómo alienado? Es que de tanto repetir la misma monotonía todos los días, te vas alienando. Y la alienación te lleva a la deshumanización. Profesor, necesito ejemplos, no entiendo. Va el primero. Eh, Antes de la pandemia, por ejemplo, me levantaba a las 6:15, 6:10 de la mañana. Me cepillaba, tomaba desayuno, tomaba un carro, un taxi al trabajo, salía a las 2:30 del trabajo, eh, llegaba a mi casa, almorzaba, ¿no es cierto? Eh, Repasaba algunas cosas que tenía que hacer para la siguiente clase y luego descansaba. Esa rutina la he llevado por años y tanto repites algo que te vuelves frívolo. Un ejemplito. Otro ejemplo. Tú subes y bajas por el mismo puente durante meses, años, y siempre en ese puente ves a un mendigo. La primera vez que ves al mendigo te puede dar pena, pero si tú ves al mendigo durante 15 o 10 años, al mismo mendigo, ya no te da pena, porque ya has pasado varias veces, te mecanizas, ¿no es cierto? Te vas mecanizando, te vas alienando, ¿ya? Y la alienación te lleva a la deshumanización, o sea, te va restando humanidad. Eso decía nuestro amigo Frank Kafka, ¿ya? Kafka tiene una obra muy importante que se llama La Metamorfosis. Aquí está. 1915 es publicada La Metamorfosis. Recuerda que género es narrativo, ¿no? Y especie es una novela corta. ¿De qué trata, profesor? Es la deshumanización del hombre contemporáneo y el automatismo de su vida frente a la realidad material. O sea, profesor, el hombre se está deshumanizando por lo que te dije, ¿no? Por lo repetitivo, por lo alienado, ¿no? Por repetir lo mismo, por volverse mecánico. La deshumanización del hombre es el tema principal en la metamorfosis. Personajes, vamos a tener a Gregorio Samsa, Gretel, señora Samsa y señor Samsa. ¿Ya? La obra empieza, un día se levantó convertido en insecto. Ojo, no dice cucaracha, no dice mosca, escarabajo, no, dice, se convirtió en insecto. Se miró las manos y dijo, ¿y ahora cómo voy a trabajar? Espere, profe, espere. ¿Cómo se va a preguntar eso? Sí, así se preguntó. Si tú te pones de lado, o en los pies, o en las patas, ¿no es cierto?, de Gregorio Samsa, si te levantas un día convertido en insecto, ¿qué es lo primero que te preguntas? ¿Qué me pasó? ¿No es cierto? ¿O por qué a mí? ¿Yo qué hice? Gregorio Samsa está tan metido en su trabajo que no le importa su salud, sino le importa su trabajo. Dice, se mira y dice, ¿y ahora cómo voy a trabajar? ¿Te das cuenta cómo presenta Kafka al personaje Gregorio, ¿no? Como un ser automatizado, como un ser deshumanizado, como un ser alienado, que se preocupa solamente para trabajar, ¿no? Se levanta y se mira, ahora cómo voy a trabajar, y se mueve y empieza a mover sus cosas, bota y su voz no sale como él la conoce, ¿no? Es una voz así media como que de insecto, pues. Entonces, la madre le empieza a tocar la puerta y le dice, Gregorio, para que vayas a trabajar. Y Gregorio no sabe qué responder, no puede hablar bien. Entonces la madre siente que adentro se está moviendo algo y hay cosas que se están cayendo, ¿no? Y el pobre Gregorio se mueve de aquí para allá, pero ya está hecho un insecto, ¿no? Mira, y en un momento, ¿no es cierto? Viene también el padre, incluso viene el jefe de Gregorio,
porque Gregorio demoraba en ir al trabajo. Luego se dan cuenta, cuando abren la puerta, que adentro de ese cuarto hay un insecto. El padre agarra un palo, lo empieza a golpear, pensando que es un insecto que se ha comido a su hijo, y descubren que ese insecto era Gregorio Samsa. A partir de ese momento, la madre lo comienza a tratar con desprecio, mira, con una escoba de basura. El padre lo trata mal, y cuando tiene que ir a comer, le llevan la comida al cuarto. A veces baja Gregorio y la familia lo mira con asco y repudio, ¿no? Pero hay una persona que sí lo apoya. Mira esta imagen. ¿Quién es? La hermana, Gretel. Gretel sí lo apoya en algún momento. Hasta que Gregorio Samsa se aparece como insecto delante de los amigos de Gretel y Gretel se molesta mucho y termina enfadada, molesta, con Gregorio Samsa. Gregorio Samsa siente que ha perdido a su madre, a su padre, y siente que ahora también ha perdido a su hermana. Acurrucado debajo de su cama, este pobre insecto se le seca el hocico, es decir, muere. Es una historia un poco dura y un poco triste, ¿no, muchachos? Porque se supone que si ahora está en insecto, la familia lo debería querer más. Pero mira cómo termina la vida de nuestro amigo Gregorio Samsa. ¿Ya? Eh, la muerte aquí, como ves aquí, ¿no? Como ves aquí, hay dos tipos de muerte. Una muerte espiritual y una muerte física. ¿Cuándo es la muerte física, profesor? Se dice que Gregorio Samsa muere porque el padre le paraba lanzando manzanas, ¿no? Y muchas de ellas se las incrustaba en esta especie de caparazón que tenía, se fermenta, se pudre y le causa infección y muere. Pero hay otro tipo de muerte que es la muerte espiritual. Él siente que su familia ya no lo trata bien, él siente que su familia, su mamá, su hermana y su papá no le dan los mismos tratos. Imagínate un día que te levantes mal y que tu mamá y tu papá te traten pésimo. Cuando sabemos que el padre y la madre, la familia en general, los hermanos, es el eje para que uno se sienta bien. Una muerte espiritual fue cuando la hermana Gretel lo abandona. Ahí Gregorio Samsa pues se echa al abandono, ¿no? Pobre insecto, y muere. Bien, vamos a resolver, muchachos, las preguntitas antes que nos gane el tiempo. Página 103. ¿Ya? Todos, 103, por favor, 103. Dice, describe el contexto histórico que caracterizó al vanguardismo. Bueno, ¿en qué contexto histórico apareció el vanguardismo? Vamos a mencionar dos. Aparece el capitalismo, ¿ah? 1929, 30 más o menos, y se desarrolla la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Acuérdate, origen del capitalismo y Primera Guerra Mundial. Dos, ¿qué tendencias se desarrollaron durante el vanguardismo? No le hemos puesto, está en tu librito tienes algunas tendencias. Está, por ejemplo, el dadaísmo, el creacionismo, el ultraísmo, el expresionismo, existencialismo, entre otros. ¿Ya? Vamos a ver ahí algunas tendencias. Si tú quieres, puedes anotar alguna de ellas. ¿Ya? Nos piden tendencias, ¿no es cierto? Bien, puedes anotar algunos ismos. Expresionismo, cubismo, preciosismo, existencialismo, entre otros. ¿Qué significa ser vanguardista? Pregunta número 3. Profesor, ser vanguardista significa ser renovador. Repito, ser vanguardista significa ser renovador. Describe el nombre de los autores más destacados del vanguardismo. Vamos a mencionarte tres. ¿Ah? Frank Kafka, James Joyce y Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, James Joyce y Franz Kafka. Luego dice, ¿qué alternativa es incorrecta con respecto a la vanguardia? Se aprecia su vigencia. No, actualmente la gente ya no es vanguardista. Ya. El vanguardismo pasó de moda a inicios del siglo XX. 2. Señale la alternativa incorrecta con respecto a la metamorfosis. Incorrecta. Al final Gregorio Samsa se va de la casa.
no se va de la casa, muere en la casa. 3. Es el autor de Ulises. ¿Quién escribió Ulises? James y Joyce. ¿Quién atiende a Gregorio Samsa luego de sufrir la metamorfosis? Su hermana Grete. ¿Ah? Su hermana Grete. Señale la relación correcta. La relación correcta ahí es Gregorio, la explotación, ¿no? Gregorio significa o representa la explotación. 6. Señale la alternativa incorrecta con respecto a la generación perdida. Nos piden una incorrecta. A ver, vamos a ver. C. Afán de crear nuevos modelos sociales. 7. Es una tendencia del vanguardismo, el creacionismo. El creacionismo es una tendencia del vanguardismo. 8. Es una característica del vanguardismo. ¿Qué cultivó? Cultivó el caligrama. Muy bien, 8C. 9. Obra de Albert Camus, La peste. ¿Quién hizo el proceso? Franz Kafka. 104. Tarea, dice. Escribe el nombre de los autores que pertenecieron a la generación perdida. Eso lo vamos a ver en la siguiente clasecita. Escribe el título de 2 importantes obras vanguardistas. Hay muchas, no hay muchas. Vamos a ponerte, por ejemplo, se me ocurre Tierra Baldía, se me ocurre 6 personajes en busca del autor, ¿no? El sonido y la furia, En busca del tiempo perdido, La metamorfosis, ¿no? Ulises. 3. Personaje de la metamorfosis. Greta. 3E. Autor de La peste. Albert Camus. 4E. 5. ¿Quién es el autor de La náusea? Jean-Paul Sartre. Bien, muchachos, con eso hemos acabado y espero que te haya gustado, espero que te haya interesado. Recuerda, el vanguardismo es la ruptura de los cánones establecidos por el arte. Es innovar, es crear. ¿Ah? Bien, muchachos, nos vemos en la siguiente clase y recuerda, tenemos una pequeña práctica. Buenas noches.